apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Unas palabras que aparentan ser duras y que se las dirías a alguien que no te cae muy bien, que digamos. Pues no, estas palabras las dijo el mismo Jesucristo y se las dijo a uno de sus mejores amigos, a Pedro. Y usted diría, o preguntaría, ¿qué error cometió Pedro? ¿O estaba endemoniado Pedro para que Jesús lo frenara de esa manera y le dijera, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo? Pues esto está en Mateo capítulo 16, el versículo 23. En el versículo anterior, en el versículo 22, aparece qué fue lo que hizo Pedro. Y Pedro lo que hizo fue que en un momento donde Cristo está compartiendo con ellos y les está explicando que llegó el momento y que ya su muerte se acerca y que él tiene que ir a Jerusalén precisamente para enfrentar ese momento difícil, Pedro viene y lo toma aparte y le dice, por favor, Señor, que esto no te pase, que esto no te acontezca. Y es ahí donde Jesucristo firme viene y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en, las cosas de los hombres. ¿Por qué habrá respondido de esta manera tan firme, aparentemente ruda? ¿Estaba mal Pedro en convenirle y decirle, por favor, que esto no te pase? Pues te cuento que hay momentos donde es necesario ser así de rudo y ser así de firme por la situación que muchos de nosotros, yo creo que todos los seres humanos en algún momento hemos pasado. Te explico por qué. Hay muchos cristianos, por la doctrina que han aprendido, que creen que cuando pasas por algún momento difícil, como alguna crisis económica, alguna enfermedad de esas severas, o cuando tienes algún accidente, o cuando tienes problemas en la familia, o cuando has perdido un familiar o una persona amada y ha fallecido. Hay cristianos que creen que el que está pasando por esa situación es porque Dios lo está castigando, tal vez porque no estás diezmando o porque has estado en rebeldía en contra de tus padres espirituales, tus pastores, los profetas, en fin. Hay doctrinas que se enfocan en enseñar estas cosas y hacer creer a los creyentes que están fallando porque están viviendo momentos de aflicción. Y esto no es así. El Señor dice en su palabra, precisamente en Juan capítulo 16, en el versículo 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, dice el Señor. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido el mundo. Todo ser humano, mientras esté en la tierra, vendrán momentos muy buenos, pero también vendrán momentos difíciles, vendrán momentos de aflicción. Y esos momentos de aflicción son circunstancias que te van a confrontar, circunstancias que serán un reto para ti, circunstancias que serán una prueba complicada en tu vida, pero que en todas ellas Dios te ha dado la capacidad para que puedas vencer. Dice el Señor, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido el mundo. Y Él les está diciendo que no hay nada que no pueda ser vencido. Él les está diciendo que aunque nos toque enfrentar situaciones complicadas, Él está con nosotros, también lo dice en su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquellos que de repente están viviendo por una situación complicada en su vida y piensan que Dios los abandonó o Dios está en contra y se preguntan cuál habrá sido el pecado que cometí. Sí, es bueno revisar y autoevaluarnos y ponernos a cuentas con Dios. Sí, es bueno, siempre es bueno, aunque estemos viviendo en los mejores momentos de nuestra vida. Siempre es bueno revisar y autoevaluarnos. Pero no es bueno pensar que Dios está tomando represalias en contra tuya y enfrentar una situación de esa manera. No es bueno cuando le permites a las personas que se acerquen a ti para decirte, ay, mira, el Señor me reveló, el Señor me dijo que lo que pasa es que este pecado. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener una propia relación con Dios, una propia comunión con Dios.
no esperar a que otros tengan esa comunión y que Dios les revele a otros por qué estás viviendo lo que estás viviendo. En el mundo, mientras estemos en el mundo, tendremos aflicción. Lo que tenemos es que saber que podemos enfrentar cada situación con la ayuda, con el respaldo, con el poder del Dios Todopoderoso. Yo no digo que a veces Dios use a personas que estén cerca de ti para confortarte, para animarte, para traerte una palabra de aliento, aún para enviarte o darte un consejo. No, sí, eso lo vas a encontrar alrededor tuyo, en tu iglesia. Dios puede usar a cualquier persona para hacer esa obra de fortalecerte, de animarte, de ayudarte a salir adelante. Yo creo que esto puede suceder, pero pienso que es muy necesario que los creyentes, sobre todo en este tiempo, que los creyentes, los verdaderos creyentes, los cristianos, los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, y fíjese que utilizo estos términos, ¿verdad? Seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, los que realmente creen en Él y en su palabra. Creo que es necesario que tengan una propia relación con ese Dios, con ese Señor al que siguen, con ese Señor al que dicen creerle. Es necesario que tú mantengas esa comunión con ese Dios para que en situaciones complicadas que todos nosotros nos vamos a tener que enfrentar en algún momento de nuestra vida, podamos discernir con claridad de qué se trata, cómo tenemos que enfrentarla, cómo tenemos que mantenernos firmes en esas situaciones. Es necesario. Y eso fue lo que pasó con Cristo y con su gran amigo Pedro. Cristo está en un momento bastante complicado. Dice la Escritura que estaba triste hasta la muerte. O sea, él estaba bastante afligido. Él sabía lo que le venía. Pero él sabía lo que le venía precisamente porque tenía una relación con el Padre. Él sabía lo que le venía porque precisamente en ningún momento, a pesar de la situación que tenía que enfrentar, él se alejó del Padre. Y es el error que muchas veces nosotros cometemos en las circunstancias más complicadas de nuestra vida. Hay personas que posiblemente en este momento hayan recibido una muy mala noticia de una enfermedad que aparentemente no tiene solución, y posiblemente entres en gran desánimo, hasta en depresión, y puedas sentir que estás solo y que Dios te ha abandonado. O posiblemente puedas estar enfrentando una situación con tu familia, alguna noticia que te ha golpeado, que te ha movido del piso y que piensas que no te lo mereces, que por qué Dios te permite pasar por esa situación. Alguna crisis económica que no entiendes por qué, si tú eres una persona dadivosa, que hace todo lo que se tiene que hacer como Dios lo pide, pero ¿y por qué tienes que pasar por esa situación económica? Esas preguntas seguramente revolotean. Algunos, cuando llega el momento, tomamos la mala decisión de alejarnos, aislarnos y alejarnos de Dios. Nos sentimos a veces inconscientemente molestos con Dios y entonces nos apartamos. Y cuando digo nos apartamos, quiero decir que ya no tenemos esa comunión con Él. Ya no nos acercamos a hablar con Dios, sino que se nos vuelve una rutina hasta ir a la iglesia, pero con el resentimiento y el dolor porque no entendemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Jesucristo mostró una firmeza asombrosa en esos momentos, a pesar de lo que Él estaba viviendo, de esa tristeza que le estaba llegando, ese estado de ánimo que estaba ahí porque Él sabía lo que venía. Pero entonces ahí es donde toma la determinación de no permitir que alguien que posiblemente no sabe por qué está viviendo esa situación o no entiende por qué la está viviendo, quiera sembrar en él la autocompasión, sembrar en él el dolor, la tristeza, para que ese desánimo y esa depresión llegue. Eso es lo que Cristo no va a permitir. Y eso es lo que Él sabía que provenía no de su gran amigo Pedro, sino que Pedro estaba siendo un instrumento. Su boca, la boca de Pedro estaba siendo un instrumento de Satanás para venir y lanzarle un mensaje. Que esto no te acontezca. O mira, rebélate en contra de Dios porque Dios tiene que permitir esto. No es la salida.
Y Jesucristo inmediatamente frenó. Hay muchas personas que a veces están al lado nuestro, que por ese amor que nos tienen, pero sin discernimiento, pero sin entender y sin tener una comunión con Dios, vienen y lanzan un consejo, vienen y hacen una recomendación, vienen y tratan de levantarte el ánimo con palabras que en vez de tener un efecto positivo pueden tener un efecto negativo, porque eso es lo que busca el diablo y usa a veces las personas más cercanas a nosotros. Por eso tenemos que estar muy cuidadosos. Por eso no podemos alejarnos de esa comunión con Dios a pesar de la situación que estemos viviendo, por más complicado que sea. Tenemos que recordar esas palabras que el Señor, el mismo Jesucristo dijo a sus discípulos. Hey, les estoy contando todo esto para que en mí tengan paz. Dice, miren, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y eso es lo que tengo que decirle a aquellas personas que están pasando por una situación complicada en este momento. Por favor, no te rindas. Por favor, no te eches a dormir, a morir en una cama. Por favor, no te aísles. Por favor, no te alejes de la iglesia. Por favor, no te alejes de tu comunión con Dios. Porque esa es la comunión. La comunión es la que va a hacer que tengas claridad en lo que estás viviendo. Que sepas también cuál va a ser la salida para esa situación. Y recuerda siempre que aunque en el mundo vamos a tener aflicción, esta no va a ser la única por la que vas a pasar. Seguramente vendrán otras, pero cada situación complicada se convierte en un reto para nosotros, en una prueba para que superemos, en una situación que nos va a demostrar que el Dios Todopoderoso, aunque pasemos por valles de sombra y de muerte, Él está con nosotros, nos lleva de la mano y no nos suelta. Son situaciones que nos ayudan cuando salimos de ellas, nos ayudan a crecer en fe. Nos demuestran una y otra vez que Dios siempre está con nosotros todos los días como Él lo ha prometido hasta el fin del mundo. Que en cada situación complicada, si en esta ocasión piensas que no vas a salir, yo te aseguro que de alguna manera Dios te mostrará un camino, Dios te mostrará sendas y si no las habían, Él las hará para que tú pases en victoria a través de esa senda. Así que aquella persona que se presente a ti para decirte, el Señor me reveló que estás en pecado, que estás en maldición, dile, apártate de mí, Satanás. Así mismo, con firmeza, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No podemos estar basándonos en esas doctrinas que si no tienes dinero es porque estás en maldición, no estás bendecido. Que si pasas por una situación difícil en tu hogar es porque estás en maldición, no estás bendecido y por eso Dios está en tu contra. O si estás viviendo un momento de enfermedad complicado, es porque cometiste algún pecado grave. Quiero que entendamos nosotros que mientras estemos en este mundo, las cosas como están en este mundo, vamos a enfrentarnos a enfermedad, vamos a enfrentarnos a situaciones complicadas, vamos a enfrentarnos a crisis económica, vamos a enfrentarnos a muchas situaciones aún de problemas con nuestros hijos, a pesar del amor que tú le brindas, a pesar del respaldo que le das, a pesar del cuidado que tienes de ellos. Vamos a enfrentar situaciones complicadas, pero tenemos que tener esa firmeza en mantenernos en comunión con ese Dios. Él nos va a mostrar la salida y tú vas a salir en victoria. Vamos, anímate, vas a salir en victoria, pero acércate a Dios. Sigue buscando su rostro. Dile, aquí estoy, Señor. Si he cometido error, pues revélame. Yo me arrepiento. Pero si no, Señor, muéstrame por qué estoy viviendo esta situación y ayúdame a cómo salir en victoria porque tú lo has prometido. Y aquellos que vienen con palabras falsas, aquellos que te vienen a hablar de que estar en rebelión contra el profeta, contra el pastor, contra estos, repréndelos. Dile, apártate de mí, Satanás. No tienes la mira en las cosas de Dios. No entiendes las cosas de Dios realmente. Estás solamente viendo las cosas según los hombres aquí en la tierra lo ven. No los creyentes, no los hijos de Dios, los hombres que no conocen de Dios. Así que te animo. Vamos, levántate, vamos, no te quedes ahí. Vamos, toma aliento. El Dios Todopoderoso está contigo. Ese Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Vamos, levántate. Vamos, esas ideas que tienes de rendirte, de no seguir, de echarte a morir, sácalas en el nombre de Jesucristo, sácalas de tu mente y solo cree
que ese Dios te está extendiendo la mano y te está diciendo, no vas a caminar solo, no vas a caminar sola. Yo te llevo de la mano y vamos a pasar por esta situación y tú una vez más vas a saber que si estás conmigo, no hay nada imposible que pueda vencerte. No hay nada que sea imposible para tu vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confía. Él ya venció el mundo. Y si Él venció el mundo y está contigo, vencerá contigo en esta situación. Yo soy Wilson Romero. Te envío un abrazo fuerte. Te bendigo grandemente y me uno a tu oración y declaro contigo: la victoria está a las puertas. La victoria está a las puertas. Levántate en el nombre de Yeshua. Bendiciones.